¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Ya tenemos disponible el T100. Por fin ya lo tenemos aquí listo y vamos a de una vez a comprarlo, señoras y señores. Y aquí lo tenemos, mi gente. Aquí lo tenemos, a la bestia. Aquí vamos a ver los diferentes tipos de chasis que tiene disponible y como ven, chasis y cabinas espectaculares, señoras y señores. Y como pueden ver, el costo del camión no es costoso. Aquí mira, la versión más grande, 180K. Me parece que está bastante accesible, pero bastante accesible. Esto no es nada difícil conseguirlo. Ahora lo voy a asignar a uno de los garajes que ya tengo. Como pueden ver, el único que no tengo es Yakima porque fue la última ciudad que agregaron y no he tenido el dinero requerido para poder comprar este activo, pero bueno, vamos a asignarlo a este que no tengo ninguno por ahora y vamos a ver las modificaciones que podemos hacerle. Vamos directamente a personalizar y a revisar la cantidad inmensa de modificaciones, señoras y señores, y mejoras que podemos hacerle a nuestros camiones, las cuales tampoco es que sean muy costosas que digamos. Yo considero que todo aquí es bastante accesible en cuanto a costos. Ahora, bueno, por supuesto voy a hacerle todas las modificaciones que pueda, pero voy a acelerar un poco el video porque si no, esto va a ser eterno, señores, porque las modificaciones son impresionantes, la cantidad de cosas que podemos agregar. Aquí vamos a comenzar a ponerle luces, a ponerle colores, a modificarlo de una manera, señores, que yo creo que no existe un juego que tenga tantas modificaciones externas para hacerle a nuestros camiones. Como pueden ver, aquí tenemos una gran variedad de luces, de bocinas, de chasis. Bueno, esto es increíble, señoras y señores, disfrútenlo. Lo único, bueno, por supuesto, tienen que trabajar, me imagino que ya lo habían venido haciendo antes de que saliera esta actualización con el nuevo camión, para primero que puedan comprarlo y segundo, poder ponerlo a tope, porque esa es la idea, ponerlo a tope y salir a trabajar con esta bestia de camión, señoras y señores. Miren esto es impresionante. Aquí me quise detener porque fíjense que podemos ponerle banderas y nos manda para nuestra galería, o sea que podemos ponerle la bandera que nosotros queramos. No le voy a poner ahorita una en específico porque no sabía que esta opción la íbamos a tener y no tengo ninguna bandera de mi país o de algún sitio que yo quiera ponerle porque no sabía y entonces no tengo ninguna descargada, pero próximamente lo haré. Y fíjense, mi gente bella, que lo que les comenté al inicio no es mentira. Miren todo lo que he hablado. Tengo el video acelerado muchísimo y miren todavía todo lo que tengo por hacer, todo lo que tiene el juego para modificar. Miren las ruedas, los rines. O sea, esto es una locura, señoras y señores. Voy a hacer un corte aquí, mi gente, para mostrarles el final de las modificaciones que le voy a hacer al camión y para ver cómo queda, porque si no, el video va a ser muy largo y este video inicial no quiero hacerlo muy largo. Ya terminé de modificarlo y miren esta preciosidad, señoras y señores. Miren cómo quedó mi camión y eso que todavía no le he metido ninguna skin, ya próximamente se la meteré, pero miren esto es increíble. Ahora voy a buscar un trabajo para ver cómo se ve en realidad el camión ya directamente dentro del juego cuando vayamos a conducir. Vamos a agarrar un trabajo, yo siempre agarro mercados de carga porque son mejores, pagan mucho más y vamos a proceder a tomar este que es el que más paga, este de 29,400 para dirigirnos hacia Yakima. Y bueno, tomo el trabajo y vamos a ver qué es lo que vamos a encontrarnos en el camino, señoras y señores. Ya estamos aquí, encendemos motores, a darle volumen para que se escuche bien, para ver cómo suena este motor y miren el interior de esta preciosidad, señores. Ahorita que me estoy dando cuenta que no le hice ninguna modificación interior, ya se las haré, esta parte se me pasó por alto, pero esto está descomunal. Esta gente de Dual Carbon de verdad que está
a tope, señoras y señores, a tope con este juego, con lo que nos están regalando. Esto es impresionante, de verdad que estoy impresionado con la gente de Dual Carbon. Y ahora vamos a la parte, por supuesto, más importante. A ver cómo se ve el camión desde afuera, señores. Miren esta hermosura. Miren esta belleza. Vamos a comenzar. Voy a comenzar a encender todas las luces que le puse para ver cómo se ven. De verdad, miren cómo prende. Miren cómo alumbra esto. Esto es otro nivel. Esto es otro nivel. Aquí me estoy dando cuenta que estos 4 faros que están arriba del parachoque no prenden. No sé qué pasó ahí. Vamos a esperar a ver si más adelante ellos modifican esto. Habrá que reportarlo porque esos faros deberían de encender. Y ahora, mi gente, escuchemos este motor. Aquí lo tienen, mi gente, impresionante todo por donde se vea. Espero que el video y el camión sea del agrado de todos. Señoras y señores, no se olviden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y activen esa campanita. No se olviden tampoco de comentar. Háganme comentarios qué les parece este camión, qué les parece la personalización que tenemos disponible. Porque por ahora, mi gente bella, me despido sin más nada que decir. Chao.